Ser hombres hoy. Construcción colectiva de narrativas para movilizar los diversos significados de las masculinidades. En el marco del concurso Taller de Narrativas Ser Hombres Hoy, convocamos a hombres diversos de los distintos estamentos UdeA para ampliar la reflexión sobre masculinidades responsables en las relaciones de género en el contexto de la vida universitaria. Hoy nos encontramos con Cristian Alcaraz, gestor cultural de la Facultad Nacional de Salud Pública y cantautor por vocación. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Manuel, muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Cuando tú te defines como cantautor por vocación, ¿a qué te refieres? ¿Por qué esa denominación? Bueno, porque no he hecho parte de una academia de música y me he alimentado pues de conocimientos del arte y de la música más como un acto de curiosidad y bueno, soy autodidacta, sin embargo he tomado conocimientos pues de maestros que me he topado en el camino y creo que es realmente mi gran pasión. Hablemos un poco de tu texto que se llama Humanes, Narrativas Masculino-Femeninas. ¿Qué te llevó a escribir ese relato y cómo llegaste a esa construcción del relato? Bueno, Humanes es un texto que hace mucho quería escribir, es un ensayo vivencial, parte de un acto de interiorizar como los valores aprendidos en la crianza, en la adolescencia y parte de mi vida adulta. Me llevó como observar esas tensiones en mi familia frente al hecho de ser hombre, frente al concepto también de hombría. Allí pues en el texto la cuestiono, la desenmascaro y la trato de desentrañar un poco para pararme en el presente desde lo que he aprendido en mi construcción de hombre. Vengo de una mujer y un hombre, por tanto soy humano. Cuando estabas en el proceso de escritura, o sea, ¿qué pretendes o cuál fue tu intención cuando lo escribiste? Tú dijiste, bueno, yo con este texto, en el marco del concurso, ¿cuál era como ese objetivo principal que tú tenías? Además de desentrañar como esa visión de ser hombre en mi proceso de crecimiento, también he querido como motivar reflexiones en otros hombres frente al hecho de no solo pensarnos como hombres o en el caso de las chicas pensarse como mujeres, sino pensarnos como humanos, como esa construcción colectiva de ser diversos y complementarios. Entonces, por ahí va como el concepto de humanes de narrativas masculinas y femeninas, porque me cuestiono a diario como ese rol de ser hombre o ser mujer y cómo eso a veces crea posturas de privilegio o de alteridad o de inequidad. Entonces, trato de reconocerme como humano y no como hombre o mujer, a pesar de que vengamos de un hombre y una mujer, pues no a pesar, sino como por fortuna tenemos esa dualidad en nuestra formación. Más allá de lo biológico, pues creo que está también el sexo ideológico y más allá de eso está el que ser humano es como la condición que nos engloba a todos. Bueno, para las personas que aún no han leído el texto, y aprovecho la cuñita para que lo lean, se configura como una especie de autobiografía. Yo cuando la leí me sentí como leyendo entre una crónica y una autobiografía, ¿cierto? ¿Por qué decidiste irte por este camino? Bueno, principalmente creo que cuando estaba en el concurso taller, veía que mis compañeros tenían gran facilidad para construir ficciones y como recrear personajes o alter egos, y me parecía fascinante por el lado de ellos. Yo siempre particularmente me he identificado más con lo autovivencial, con el ensayo, entonces sentí que por ahí era el camino y que quería representarlo poniéndome en primera persona. Quería ser yo como ese territorio de análisis y también como bueno, he vivido como durante tantos años el hecho de ser hombre, pero nunca me he preguntado como esa construcción a dónde apunta y cuándo me pensé el hecho de ser un hombre distinto,
porque efectivamente me considero un hombre diverso y una postura claramente desde su configuración pues como hombre o como humano. Bueno, con base en lo que me acabas de decir, o sea, ¿cómo es esa experiencia o cómo te sentiste al hacer un texto que es autobiográfico y de una u otra forma te deja al descubierto? A muchas personas se les dificulta de pronto escribir sobre sí mismos, ¿cierto? Y por eso se utiliza muchas veces la ficción. Tú personalmente, ¿cómo te sentiste escribiendo, o sea, y donde prácticamente estás abriendo una ventana a las personas para que te lean, ¿cierto? Porque no es simplemente leer un texto de Cristian, sino es leer la historia de Cristian. O sea, ¿cómo te sentiste con ese proceso al momento del proceso de escritura? Bueno, fue bastante conmovedor, me movió bastantes emociones porque establecí como una línea de tiempo en el hombre de antes, en el hombre del proceso, en el hombre de ahora que todavía está en el proceso. Y claro, fue como un riesgo que quise tomar. No es fácil contar parte de tu vida en texto para que cualquiera lo lea, pero también siento que mi historia no es ajena a cualquier hombre del cotidiano, que también carga sus narrativas, sus luchas, sus incomodidades frente al hecho de ser o no ser, y creo que acerté como al momento de decidir desentrañar lo más íntimo, porque a veces se nos vuelve tabú y la idea es que sea una, como tú decías, también una ventana o una puerta para que otras personas también puedan transformar y encontrar pues como su ser verdadero, ¿cierto? Vale la pena como ser honesto con esa postura de qué tipo de hombre soy, para dónde voy y que mi postura sea de respeto frente a mí mismo. Al leer el texto hay como un recorrido andado por ti, ¿cierto? Desde que eras pequeño, ¿cierto? Te centras mucho en los 19, los 20 años. ¿Tú qué le dirías a esas personas que apenas están empezando a caminar esos caminos, a andar ese camino sobre ese descubrimiento de sí, sobre esa situación de sentirse incomprendido por los cercanos como los padres, por ejemplo? O sea, ¿tú qué le dirías a esas personas que tal vez, sí, que como el Cristian de los 13 años, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué le dirías a esas personas que tal vez estén escuchando el podcast? Bueno, lo primero sería ser empáticos consigo, ser empáticos con otros, frente a una sociedad que a veces nos vulnera, pero que también nos permite actuar desde el derecho. Entonces también que se informen frente a su sexualidad, que se informen frente a los roles socialmente construidos o declarados, que también cuestionen esa idea de hombre que se nos ha vendido, y que también esa construcción sea amorosa, que esta construcción también sea, como te decía, empática, para que no agreda y para que por el contrario reivindique más como una condición del ser, y cuál es también como el aporte como hombres en sociedad, entre hombres, con las mujeres, con los demás. He escuchado algo muy bello entre las mujeres que es la sororidad. No sé cómo se llamarían los hombres, pero creo que también se alimenten esa solidaridad pues como de género o esa correspondencia. En el texto hace referencia a que cuando entraste y te presentaste a la Facultad de Artes, fue como un boleto seguro hacia la libertad más libre. Para ti, ¿qué significa la Universidad de Antioquia en toda esta construcción de estas masculinidades diversas? Uy, la universidad fue realmente ese boleto a reconocerse, a identificarse. Creo que la universidad me permitió como elaborar mi propia ideología, y creo que la fortaleza de la universidad es como toda esa diversidad que no está en conflicto, sino que está todo el tiempo como un abanico de muchos espejos donde nos reflejamos como en esa riqueza que somos. Entonces, el hecho de compartir con hombres diversos, de comunidades indígenas, de colectivos LGBTistas, de comunidades afro, creo que me permitió también como navegar en un territorio seguro
como hacia mi propia libertad, ¿cierto? Como ese otro que me reivindica en mi semejanza o en mi diferencia. Entonces creo que por eso lo asumo como un gran estado y un territorio de libertad. Bueno, Cristian, ¿y qué esperas que se logre con tu narrativa pensando en el contexto de la vida universitaria precisamente? Bueno, yo espero que esta narrativa también motive el ejercicio de otros hombres a que se construyan para volver a construirse, a que también hagan ese autoanálisis sobre todos esos conceptos que nos ocupan. Ser hombre, ser macho, ser par, ser diferente, ser binario. Y bueno, creo que hoy día es como tomarlo como una herramienta para sanar muchas cosas, para trascender a otras. Entonces creo que si desde lo testimonial puedo como ayudar los procesos de otros hombres, me sentiría pues como una persona que tomó este precedente y me alegraría pues en realidad que otra gente incluso se anime a otras fases del concurso taller. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por participar y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon y nos escuchamos en un nuevo episodio de Ser Hombre Soy. Ser hombres hoy. Construcción colectiva de narrativas para movilizar los diversos significados de las masculinidades.